Dios les bendiga, queridos amigos. Una vez más, bienvenido a su espacio Reflexionemos Juntos. Hoy están con ustedes su amigo Carlos Carrión y un servidor, Misael Morillo. ¿Cómo estás, Carlos? Excelente, como cada semana. Contento de estar aquí. Hoy entramos a una nueva semana. Sí, es verdad. Un nuevo estudio, una nueva lección. Un nuevo reto, ¿verdad? Sí, ahora cambiamos el panorama y vamos a hablar del personaje que abarca toda la última parte del libro de Génesis. Sí. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, que es donde finaliza el libro de Génesis. Sí. ¿Y de quién estamos hablando, Carlos? José. De José. ¿Ya? Y mira lo interesante, cómo inicia esta lección. ¿Qué título lleva? José, un maestro de los sueños. Un soñador. Sí, literalmente. Es el maestro de los sueños. Desde pequeño tiene ese don. Uh-huh. Ese don. Obviamente, a una temprana edad, él ve los sueños como algo personal, como algo de qué jactarse, algo de qué sentirse hasta cierto punto especial, mejor que sus hermanos. Que era verdad. Sabes, la vida de José, que veremos esta semana, destaca dos aspectos importantes en la vida cristiana y dos grandes verdades teológicas. La primera es que Dios cumple sus promesas. Lo que él veía en sueño eran promesas. Promesas de Dios, y vemos que Dios cumple. Y en segundo lugar, que Dios puede convertir el mal en bien. Sí, mira, es interesante lo que habla sobre la promesa de Dios, porque lo que Dios promete son sus promesas. Es interesante eso porque no es que el ser humano le pide algo a Dios y Él promete cumplirlo. No, Él promete hacer algo por nosotros. Y esa promesa es su promesa, Él lo cumple a su manera, en su tiempo debido, con quien Él crea conveniente, y Él lo va a hacer. Sabes, esta semana trataremos los primeros años de José. Sí. Pero estos primeros años de José ejemplifican bien clara la vida de Jesucristo. Ya. ¿Por qué razón? Jesús vino a la tierra, estaba entre los suyos y los suyos no le querían. No le querían. Lo mismo pasaba con José, estaba entre su familia, entre sus hermanos, y sus hermanos no le querían, le odiaban. Otro ejemplo que podemos ver es que Jesús fue vendido por uno de sus propios discípulos. ¿Y José qué pasó? Fue vendido por uno de sus propios hermanos. Sí. Podemos decir que sí. Claro. Exacto. Fue atacado por sus propios hermanos. Le dieron muerte. Y por último, José tenía una túnica de colores que su hermano despojaron de él para poderla llevar a su padre y decir que José murió, sin José haber muerto. Y vemos que Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, ¿qué hicieron los soldados? Lo despojaron su túnica. Y echaron suerte en ella. Así que aquí vemos tres ejemplos bien ejemplificados de la vida de José, de la vida de Jesucristo. Sí. Entonces nosotros ahora vamos a tratar los primeros años de José. Ya. Pero ya Jacob estaba establecido en la tierra de Canaán. Y mira el detalle, porque no es que estaba establecido porque él quiso. Y dice la Biblia bien clarito. Y finalmente se estableció Jacob. Es como diciendo... Ya había rodado mucho. Y finalmente decide hacerle caso a Dios. Porque eso es lo que quería Dios desde un principio. Dios no es que quería que deambule por aquí y por allá, que vaya a donde Labán, que termine en Siquem y que vaya a Tamina. No, eso no era el plan de Dios. El plan de Dios es que se quede en Betel. Y mira, en lo que eso pasaba, ocurrieron problemas en la familia. Grande. La historia de José comienza con los problemas familiares. Exacto. Con los problemas familiares. ¿Y qué traían esos problemas? José era el preferido de su padre. Envidia. José era el preferido de su padre. Traía envidia. Su padre le había regalado una túnica de colores que representaba la vestimenta de los príncipes. Entonces, imagínate tú, Carlos, un padre que le regale una vestimenta de príncipe
al hijo menor de todos, de él. Ya. Porque aunque era el mayor de Raquel, era el menor de Jacob. Claro, habían divisiones entre ellos, preferencias que ellos no las soportaban. O sea, tenemos que ser realistas. Desde el punto de vista familiar, era una familia disfuncional. O sea, con problemas. Por todo lado que lo veas, habían problemas. Y sin embargo, Jacob quería poner, como ensalzar al último hijo. Sí, no tanto ensalzarlo, sino él veía que el último hijo, de todos los hijos que él tenía, el más sensato era él. El más humilde era él, el más manso era él. O sea, todo lo que Jacob no fue en su vida, él veía en su propio hijo. Y por eso es que lo amaba desmedidamente, porque él decía, todo lo que yo no hice en mi vida, veo que mi hijo lo hace y de forma natural. Y él quería que los hermanos aprendieran, que los hermanos mayores tomaran a este pequeño como su ejemplo. No iba a funcionar. Lo que pasa es que José era todo lo contrario a lo que había sido Jacob. Sin embargo, sus demás hijos sí eran igual que Jacob. Okay. Eran igual, hacían lo mismo, los mismos desastres, los mismos pecados, cometían los mismos errores. Sin embargo, José veía estos errores y sabía que estaba mal. Y en vez de apoyar, lo que hacía, iba donde el padre y decirle, mire, mis hermanos están haciendo cosas malas, o sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Y ahí fue donde Jacob un día le dice, ve donde tus hermanos y dime qué es lo que están haciendo, porque se fueron hace 3 días y no han regresado. Ve, búscalo. Jacob sabía que sus hijos no estaban en nada bueno. Nada bueno. Entonces agarra y ahí sucede lo que tú estás diciendo. Entonces José empieza a tener sueños. Exacto. Pero estos sueños son sueños de grandeza. Ya. Donde él estaba y todos le adoraban a él. Ya. Entonces cuando José cuenta estos sueños, ¿qué cree que pasó? Hasta el mismo Jacob. Está loco. No, pero espérate. Tú me estás queriendo decir, Jacob le dice a José, tú me estás queriendo decir que tanto tu madre como yo vamos a adorarte, vamos a servirte. Pero no, deja eso. Pero en el fondo, Jacob sabía. Él se quedó con eso en la mente. Sabía que eso iba a pasar. Sabía lo que iba a pasar y él empieza a reflexionar. ¿No? Porque sabe, la verdadera naturaleza profética de los sueños de José radicaba en que se cumplían. Sí, o sea, es la promesa de Dios. Se repetían, pero se iban a cumplir en algún momento. Sí, iban a cumplir en algún momento. Y Jacob sabía que los sueños se hayan repetido, aunque sea con diferentes figuras, pero teniendo el mismo significado, el mismo fin. Él sabía que era porque era Dios que estaba dirigiendo a José. Sí. No, y José, desde muy temprana edad, no solo quiso agradar a su padre, sino que también quiso agradar a Dios. Sobre todo a Dios. Sobre todas las cosas, él quería agradar a Dios. Y ahí pasa lo que sucede con los hermanos. Vamos a entrar en ese tema. En primer lugar, él lo encuentra con los hermanos se sienten descontentos con él, piensan matarlo. Rubén dice, no, mira, no vamos a hacer eso, mira, lo vamos a hacer, vamos a meterlo a un pozo y vamos a dejarlo en el pozo, con la intención de más tarde él mismo liberarlo. Él era el mayor, Rubén era el mayor. Ahora empiezan los ataques. Ahí empiezan el ataque. Entonces, ¿qué hacen? Agarran, lo desvisten, lo desnudan, tiran al pozo y se van, ¿qué cosa? A comer. Dice la Biblia, alejándose de todos para no escuchar las quejas y los gritos. Los gritos de José. Se van a una sáqueme de aquí, me imagino. Sáqueme de aquí, gritando, ayúdenme. Pero entonces pasó algo inesperado. Vienen los madianitas. Dice la Biblia, vienen los madianitas. Y lo encuentran. Se topan con José. Porque los madianitas van a sacar agua del pozo, pero no había, el pozo estaba seco. Entonces van a sacar agua del pozo y en vez de agua encuentran ¿qué? Se encuentran un hombre que ahí. ¿Y qué hacen? Lo sacan. Justo en ese momento pasan los ismaelitas.
los hijos de José que estaban lejos también ven a los ismaelitas. Rubén se da cuenta, corre para sacar a su hermano del pozo y cuando llega al pozo, el joven ya no estaba ahí, era muy tarde. Regresa donde sus hermanos no saben qué ha pasado, se da cuenta que, oye, ya, se los robaron. O sea, ahora hay que fingir su muerte. Hay que fingir su muerte. Matan un cabrito, lo llenan de la sangre, untan la ropa. A su padre. Quienes en realidad venden a José fueron los madianitas. Uh-huh. Y eso se ve más adelante. Pero el tema importante aquí, de este caso, es, y la Biblia dice, en el tramo, en el viaje a Egipto, José tiene un encuentro con Dios. Sí, porque ¿sabes que eso era lo que más le molestaba a su hermano? Sus hermanos no estaban celosos en sí de su padre por el trato con José. Más bien era del favor que Dios tenía para con José. Excelente, excelente. Muy cierto, pero la verdad que muy cierto. Porque Dios estuvo con José desde que José nació. Yo estoy seguro que el diálogo que tuvo José con Dios es, pero Señor, ¿qué he hecho yo? Uh-huh. ¿Cómo puedo yo experimentar eso? Mis propios hermanos queriéndome matar, vendiéndome. Es una situación terrible. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué tú has permitido que esto suceda en mi vida? Y eso es lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida diaria. Nos suceden cosas que no entendemos y queremos una explicación. ¿Por qué sucede esto en mi vida? ¿Qué he hecho yo? Nos culpamos a nuestra iglesia, culpamos a Dios mismo. Tú te olvidaste de mí. Siempre cuestionamos a Dios cuando las cosas van mal. Y no tiene nada que ver, Dios no tiene nada que ver con la decisión de los hermanos. Uh-huh. No tiene nada que ver con los ismaelitas, con los madianitas, no tiene nada que ver. Ahora bien, Dios puede trabajar en ese ambiente. Uh-huh. Ahí es donde Dios agarra y dice, no te preocupes, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y ahí es donde sucede el tema y él entra. Eso nos deja evidenciado que Dios está presente. O siempre. Aún en los momentos más difíciles. Aún en los momentos más difíciles, claro que aún sí. En las familias más espirituales, por así llamar. Ya. Aunque hayan problemas, Dios siempre está interviniendo. Siempre, siempre, siempre. Pero sabes, Carlos, la historia de José toma una pausa. Entonces, en el capítulo 38 del libro de Génesis, comienza una nueva historia. Sí. La historia de su hermano Judá. Y ahí pasó un suceso con una nuera de él, podríamos decir, que tiene gran implicaciones, no solo para ellos en sus días, sino hasta el Mesías, hasta Jesús. Sorprendente en la forma en la cual Jesús trabaja. Sin embargo, nosotros vemos aquí la historia de Judá y Tamar. ¿Qué pasó con ellos? Mira, es una historia así rápidamente. Judá pierde a su esposa, queda enviuda con 3 hijos. Con 3 hijos, y la Biblia claramente dice que él buscó la forma de olvidarse de la esposa. Obviamente. ¿Buscando qué? Buscando prostitutas. Eso era lo que hacía, claro, porque la Biblia no va a decir, y él buscó la forma de calmar su tristeza. Y él estaba acostumbrado, resulta que... Él sació su necesidad. Entonces, ¿qué pasó? El primer hijo se le muere, el segundo hijo se le muere. Tamar, que estaba casada con el primero, él quería seguir la descendencia. Él quería seguir la descendencia. Entonces, Tamar resulta de que después de estar casada con el primero, resulta que era la esposa del segundo. El segundo se muere, entonces resulta que es la esposa del tercero, pero el tercero era muy joven. Y la Biblia dice un detalle bien interesante. ¿Quién fue que lo mató? Dios. Claro. No sabemos por qué. No entendemos. Pero lo que sí entendemos es que estaba dentro del plan de Dios. Estaba dentro del plan de Dios, exactamente. Por los sucesos que pasaron luego. Porque el que en realidad tenía que seguir el linaje era Judá. Uh-huh. Era Judá. Y eso es exactamente lo que sucede. A través de un engaño que ella hace, una trama, una historia, termina acostándose con Judá.
haciéndose pasar por prostituta. Termina acostándose con Judá, ella sale embarazada. Y mira la astucia de esa mujer. Judá no tenía para pagarle, pero no, dejamos una garantía. Déjame una garantía. Y le dejó una garantía. Exacto. Y cuando fueron a acusarla de haberle sido infiel a su familia, porque ella esperaba para casarse con el otro, Ya. con el tercer hijo, le dijo, mira, tú me acusas, ¿y de quién es esto? Exacto. ¿Eso es tuyo? Sí. Y es así como Pérez aparece en la genealogía de esto. ¿Okay? Sí, y Tamar entonces resulta ser la primera mujer. La primera mujer de las 5 mujeres en la genealogía de Jesús, Tamar es la primera. Sorprendente cómo Dios trabaja en la vida del ser humano. Interesante. Y así llegamos al tema central de la lección, que es los sueños con Faraón. el faraón. Y para hacerlo rápido... Ahora José está preso. Ahora José está preso. Dicho sea de paso, la cárcel del rey quedaba en la casa de Potifar. O sea, nosotros pensamos, no, pero Potifar está en su casa, la cárcel estaba por allá. No, era el mismo lugar. O sea, él era el guardia de la cárcel. Y ahí es donde él tiene 2 sueños muy parecidos unos al otro. Y eso es interesante, porque no dice Dios le dio sus sueños. No dice, la Biblia no dice, y Dios le reveló en sueños. No dice, él tuvo un sueño, pero él era tan humilde de decir, estos sueños no son míos, estos sueños me los reveló Dios. Y él establece la relación, resuelve el problema y al final de cuentas también resuelve los sueños del faraón. Para hacer la historia más rápida, soluciona el problema del faraón, el faraón queda agradecido y lo que sacamos de esta historia es de que José hace siempre la voluntad de Dios. Eso es correcto. Porque José estuvo preso no porque había hecho algo malo. No. Había sido acusado injustamente Claro. por la esposa de Potifar, que no, la Biblia no menciona su nombre, pero José es un ejemplo vivo de felicidad, de fidelidad. De fidelidad. De fidelidad a De Dios. fidelidad, exactamente. Así que ahí podemos aprender cómo mantenernos fiel a Dios, siempre buscando hacer su voluntad y siempre buscando agradar a Dios con nuestras acciones. Que Dios se les bendiga.